Es un tema. Ya estamos al aire. Lo prometido es deuda. Díganme si alcanzan a escucharnos bien, si el audio se oye perfectamente. Les agradeceríamos mucho que nos mandaran un mensajito para ahorita iniciar ya este programa que es una iniciativa que nos hemos dado a realizar respecto a hacer un análisis, una entrevista con personajes importantes de la vida pública, de la vida política aquí en nuestro estado y a nivel nacional. Y pues estamos realizando este ejercicio tomando las medidas de la sana distancia, ya que yo soy una persona de los grupos más vulnerables. Aunque me veo más joven, pero yo creo que me veo más traqueteado que Fernando, pero estamos aquí tomando esta sana distancia y estamos aquí transmitiendo desde las oficinas del licenciado Fernando Moreno Peña, ex gobernador de Colima, ex rector, ex líder estudiantil, ex diputado, y con una gran trayectoria que tiene en su vida pública, en su vida política. Entonces, lo prometido es deuda. Estamos ya prácticamente a 3 minutos de que den las 8 de la noche, con la idea de iniciar este ejercicio y agradecerles a todos ustedes los que se están en este momento conectando. Y pues vamos a dar inicio a este programa de lo que es la entrevista. Y pues como les estábamos comentando en esta pequeña introducción, dando el tiempo para que dieran las 8 de la noche, estamos aquí con Fernando Moreno Peña, una persona con una gran trayectoria en la vida política del estado y a nivel nacional. Y pues, Fernando, me gustaría que pudieras, con las personas que nos están viendo, hay personas que a lo mejor no saben quién eres tú, que nos estén viendo de alguna otra parte de la República. ¿Por qué no nos dices una leve introducción de quién es Fernando Moreno Peña? ¿Ya estamos en el programa? Ya estamos transmitiendo en vivo. En primer lugar, muy buenas noches. Gracias por escucharnos. Gracias, Pedro, por implementar este tipo de programa. Estamos exactamente en la sana distancia, más de 1,5 metros de separados, y quedamos de no voltearnos a ver ni él ni yo, sino ver de frente únicamente para protegernos y cuidarnos, en aras de poder brindar algunos comentarios. Yo desde hace muchos años me he dedicado a la actividad política desde estudiante. Yo fui presidente de mi sociedad de alumnos en la secundaria, estuve en la secundaria federal. Tengo 66 años, soy modelo 53, habré de cumplir pronto 67. Después de la secundaria fui el líder de la sociedad de alumnos de mi bachillerato, el bachillerato número 1 de Colima. Posteriormente, presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses en 2 ocasiones. He sido el único que ha sido 2 veces presidente de la FE. Una fue precisamente en 70, cuando estaba en la preparatoria. Estamos hablando casi de 50 años, casi. Fui presidente de la FE, que el bachillerato número 1 era el bachillerato más grande y la escuela más numerosa, entonces tenía su peso político en la vida estudiantil. Posteriormente entré aquí a estudiar Derecho 1 año y luego me fui a México, a la UNAM, a estudiar la Facultad de Derecho. Regresé en el 75, a finales del 75, para volver a ser presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses. Y siendo presidente de la FEC, en febrero del 76, fui postulado por el PRI como candidato a diputado federal. Tenía en ese entonces 22 años. En la historia fui el diputado más joven en toda la historia de México. Fernando, ¿fue esa vez por elección o fue de plurinominal? No, fue por elección, fui por el distrito federal de Manzanillo. ¿Y sigue siendo tú el diputado electo más joven en la historia o ya? No sé si ya haya habido alguno de 21, ¿sí?
pero 3 años antes de que yo llegara a la Cámara, a iniciativa de Echeverría se modificó y bajó de 25 a 21 y yo entré como candidato de 22. ¿Sí? No sé si haya bajado a 21, yo creo que sí, debe haber bajado a 21 después, pero en aquel entonces así fue. De ahí, terminando la Diputación Federal, me dediqué a las actividades de la Universidad de Colima, y siendo diputado federal fui director de comunicaciones y de prensa y relaciones públicas de la universidad. ¿Sí? Tenía esa posición. Después fui director general de Servicio Social, director de vinculación con egresados, director de los bachilleratos, coordinador académico general de la universidad y rector en dos ocasiones. Y de rector fui postulado, aún siendo rector, fui postulado y tomé protesta como candidato a la gubernatura del estado. Y bueno, terminé mi periodo del 97 al 2003 como gobernador. Ahorita que estás comentando esto, tú fuiste diputado federal a los 22 años. Sí. ¿Qué año era? Estamos hablando de 76. 76 era Sí. Presidente de la República. Echeverría. Me tocó su salida y la entrada de López Portillo. Así es. A mí me gustaría saber, para entrar en materia de lo que estamos aquí en este programa para hablar de política, ¿qué diferencia ves tú de ese México de 1976 en el que te tocó estar en la Cámara de Diputados con el México que estamos viviendo ahorita en el 2020? Con una Cámara de Diputados yo creo que similar en condiciones donde un solo partido tenía la mayoría. Recordemos aquella época de los 70s del priismo, reconocido pues el partido hegemónico o la dictadura perfecta que bautizó Vargas Llosa. ¿Qué diferencia tú le ves ahorita de ese momento? Bueno, era un estilo, al estilo PRI, el PRI de antes, que sabía guardar las formas, que tenía mayoría amplia en las cámaras. A mí me tocó ser de los últimos, la última legislatura que estuvo en Donceles. Éramos 171 diputados en la totalidad. Okay. Éramos 175 diputados, de los cuales 150 eran del PRI y 20 y tantos eran de la oposición. O sea, había una mayoría amplia como la hay actualmente. Había un presidente muy poderoso que controlaba ambas cámaras, igualmente. Como ahorita, nomás que las formas eran diferentes, había un estilo de hacer política. Lo de ahorita es un remedio de antes, que el presidente fue priista en ese tiempo, era priista, él se formó en el PRI de esa época, con López Portillo, fue presidente del PRI en Tabasco, le hizo el himno al partido, es el único estado que tiene un himno al PRI, lo hizo el licenciado López Obrador, pero es prácticamente lo mismo, una mayoría avasalladora, un presidente que conseguía con su mayoría aprobar todas las propuestas que se le presentaban, ¿verdad? Yo en esa legislatura tuve la oportunidad de votar en contra del presidente. Fuimos 14 diputados federales. ¿En serio le votaron en contra? Sí, entre ellos Efigenia Martínez. Fue mi compañera, doña Efigenia. Ajá. ¿Pero qué iniciativa le votaron en contra? Le votamos una iniciativa que presentó el presidente para que los secretarios de Marina tuvieran de por vida una escolta de 12 elementos, independientemente del tiempo que durara. Entonces nosotros teníamos como 12 días que habíamos llegado a la Cámara, y una de las primeras iniciativas que hubo fue un decreto de austeridad, haz de cuenta como ahora también. Un decreto de austeridad, y al día siguiente que aprobamos el decreto de austeridad, en contra de la austeridad, se planteó que los exsecretarios de Marina tuvieran de por vida 12 escoltas, y hubo 14 diputados, excepto Efigenia, que no era tan joven,
Los demás éramos puros diputados jóvenes, Silvia Hernández, Jesús Puente Leiva, y votamos en contra de la iniciativa del presidente. Y entonces en ese entonces ya hablábamos de austeridad, se hablaba en ese país de México de austeridad en momentos en los que se pudiera decir que estábamos a escasos años de habernos convertido en un país de que teníamos que ver de qué manera íbamos a administrar tanta bonanza, como decía López Portillo. ¿En serio te había unas dificultades económicas en ese México del 76, Fernando? Bueno, y además en el 1 de septiembre del 76, bueno, no el primero, el día último de agosto, para amanecer, el día primero, el día del informe, fue la gran devaluación del peso, que pasó de 12 a, creo que a 18 pesos, sí, creo que a 12, a 18. Lo mismo de ahorita, ¿no? Que se fue a 24, a 25. ¿Y en aquella época también fue culpa del neoliberalismo o de quién era culpa? No, bueno, López Obrador no considera esa etapa como neoliberal, la considera a partir del sexenio de Don Miguel. De Miguel de la Madrid. Cuando él ya no estaba en el PRI es cuando la considera neoliberal. Cuando él estaba en el PRI, no, al contrario, él quiere que el país se maneje como en aquella época. Él nunca le oirás al presidente López Obrador una crítica a López Portillo Echeverría. Nunca. ¿En serio tú crees que nunca lo escucharemos decir eso? No, al contrario. Al contrario, él habla del nacionalismo revolucionario que era el de la época. Pero tú que eres una persona de gran trayectoria priista, ¿no quisieras también regresar a esa época de ese priismo? No, porque... ¿O te consideras de los priistas que ha ido? No, el país es diferente, no era una democracia. Ahora vivimos en una democracia, por eso este es un remedio, porque estás metiendo en una democracia un presidencialismo muy duro, autoritario, que todo quiere imponer, que quiere dominar todos los poderes. En aquel entonces, pues era la característica, no había democracia, era un partido hegemónico. Ahora, bueno, a partir del 2000, con la alternancia, con la llegada de Fox, que sale el PRI de los Pinos, pues es la primera alternancia, y se probó que con el voto puedes cambiar el gobierno y el partido que gobierna. ¿Sí? Posteriormente vuelve a haber otra alternancia, regresando Peña Nieto en el 12, y luego la tercera alternancia con López Obrador, con otro partido ya también diferente. O sea, hay una democracia acreditada, donde se ve mal, se ve burdo, la imposición o el autoritarismo o el mayoriteo. Pero ¿no crees que se deba a esta situación, Fernando, a que un gran grosor de la población no le tocó vivir esa época del 2000 hacia atrás? O sea, hay un número muy grande de mexicanos que nacieron, por ejemplo, por decir en el 2000, ahorita tienen 18 o 20 años, que ya son ciudadanos, que ya pueden votar, y ellos no les tocó vivir esa época. Sí, no les tocó vivir el nacimiento del Infonavit, el nacimiento del ISSSTE, el nacimiento del Seguro Social, el nacimiento de las nuevas instalaciones de la UNAM. No les tocó vivir la nueva Ley Federal del Trabajo, no les tocó vivir el gran reparto agrario que hizo Echeverría, no les tocó vivir la construcción de los grandes aeropuertos de este país y los grandes puertos también. Eso no les tocó vivir. Eso hizo o las crisis económicas de este las país. Crisis económicas las también. Devaluaciones. Pero a ver, las crisis económicas, acuérdate la del... No vas a decir que se te olvidaron esas. No, acuérdate la del 2009. Fue una crisis económica mundial. Bueno. Y de las crisis hemos salido. Ya me la estás regresando porque esa fue en la época de Calderón, pero recordemos que la crisis esa fue una situación externa, ¿no? Pero digo, recordar esa época de ese prismo, cuando tú me dices ahorita que la austeridad, tú fuiste gobernador, Fernando. No fueron gobiernos austeros, el de Echeverría no fue austero. Por eso. Quiso meter la austeridad ya de salida. En los 2 últimos meses. Y López Portillo dijo que íbamos a manejar la abundancia. La abundancia. Sí, Por eso, yo te quiero preguntar, a ver, bajemos a esta parte de aquí de tu experiencia. Tú fuiste gobernador. El tema de austeridad, ¿cómo lo puedes entender en el ejercicio del Ejecutivo? Porque es muy fácil cuando nos paramos desde el ámbito legislativo, desde afuera. El término de la austeridad es que no derroches.
que no haya lujos, pero tienes que tener un gobierno decoroso, un gobierno que trabaje. O sea, tú estás en contra de que haya un gobierno rico. No, bueno, que el gobierno tenga dinero para que pueda en un momento dado hacer las grandes obras y dar los servicios que la gente requiere y atender los problemas que la gente quiere. Porque la gente se te acercaba a ti para que le resolviera su problemática, claro, ¿no? Y claro. uno tiene que resolver como... Ahora el país se ha dividido en dos. Los pobres que son atendidos y qué bueno que se les atienda, y los que no son pobres que se rasquen cada quien con sus propias uñas, que es el nuevo discurso oficial. Pero la austeridad es para todos, incluyendo para los pobres. El otro día el presidente lo acaba de decir. Yo soy muy respetuoso de lo que él dice y de lo que él piensa. Él tiene sus razones. A ver, ¿para qué compras 2 pares de zapatos si ya tienes un par de zapatos? Usa el par de zapatos que tienes. Si ya tienes un coche, aunque no sea nuevo, no compres un coche nuevo, porque la gente te va a ver mal si usas coche nuevo. Antes no se veía mal la gente que usaba coche nuevo. Ahora la gente se ve muy mal si usa coche nuevo. Imagínate, una de las industrias que más le dan dinero al país, más dólares, es la automotriz. Y que es la primera que va a abrir. Es la primera que va a abrir. Y recomienda que nadie compre coches. ¿Cómo te explicas eso? Sí, estaba diciendo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en una entrevista, que la idea del gobierno federal es apostarle a que regrese, para las personas que nos están viendo, la posición del gobierno federal es de que lo primero que se tiene que activar es la industria automotriz en el país, claro, para poder dotarle de esos insumos a la industria automotriz. A ver, en los tiempos de López Portillo, de Don Miguel, de Salinas, pregunta, porque tú estás joven, pregunta, los maestros cambiaban coche cada 2 años. Pregunta. Pero ahora va a estar mal. No, pues ahora va a estar más complejo, más complicado. Pero a ver, Fernando, esa forma, yo lo que quiero es que me compartas aquí para todos los que nos están viendo, a la hora de tú ejercer el gobierno, eso es lo que yo quiero rescatar de ti. ¿Quieres que hablemos de cómo lo ejercí yo o de cómo debe ejercerse? No, quiero que me des tú un ejemplo de cómo un gobernador tiene que tomar decisiones y hasta qué punto llega el tema de la austeridad para tomar esas decisiones. ¿Hasta qué momento? A ver, mira, yo fui gobernador. Uno puede determinar qué es un gasto oneroso y cuál es un gasto no Yo oneroso. fui gobernador con un presidente que yo creo que es el más austero en la austeridad sincera, como lo fue el presidente Zedillo. El presidente Zedillo era un hombre muy austero y muy honrado. ¿En serio? Sí, cómo no, era muy austero y muy honrado y cuidaba él hubiera preferido ser secretario de Hacienda que presidente o del Banco de México. El presidente Zedillo fue un agente muy honrado como presidente. Y luego me tocaron 3 años con Fox, donde no sabía gobernar, tenía muchas ocurrencias, pero no tenía mala intención, no era malintencionado. ¿Sí? Fue una gente bonachona, fue una gente que se dejaba ayudar porque ignoraba muchas cosas, ¿sí? Hay otros que ignoran muchas cosas y no se dejan ayudar, las quieren hacer a su manera, ¿no? Como ahorita. No, bueno, yo no estoy acusando a mi señor presidente, yo soy respetuoso del presidente de la República, pero una vez el presidente Fox, le dije yo, la primera vez que vino a Colima, antes de tomar posesión, visitó todos los estados y le dije, presidente, yo quiero que me ayude con el tema del API, porque mire, el API obtiene tantos recursos, no le toca nada a Colima, y le expliqué como 40 minutos el tema de las necesidades de Colima y entre ellos 15 minutos sobre el API, ¿no? Ajá. Sí, cuando terminé de exponerle, me dice, aquí entre nos, ¿qué es el API? Me dice. Y es entendible porque en Guanajuato no hay mar y no hay puertos, ¿no? Aunque hay un puerto seco, ¿no? Es entendible. Entonces ya le expliqué, mire, la API es la administradora por cuenta integral que se dedica a esto, correcto. Cuando entramos ya a la reunión de trabajo, lo primero que dijo, es que las APIs que manejan los puertos, o sea, no era quedado, era una gente que le entendía pronto, pues, y reconocía, y todo lo grababa. El tema era si se le perdía la grabadora, porque... ¿A poco sí? Sí, todo lo grababa. Estabas platicando con él y estaba grabando. A ver, esto, lo otro, a ver, el tema de las APIs, que se me recuerde, ¿sí? Todo lo grababa en una grabadora chiquita. Yo creo que no traía
cassette, porque nunca me hizo caso con lo del API, ¿no? Bueno, yo creo que no tenía cassette. No estaba grabando. Era una gente que se dejaba. Yo tuve mucha relación con él porque nosotros fundamos la CONAGO y yo actuaba como secretario casi de la CONAGO. Entonces me tocaba, él las presidía las reuniones. Que además lo traté como gobernador 3 años. Él era gobernador de Guanajuato. Sí, entonces lo traté como gobernador, creo que 2 años. Y nos reuníamos en las reuniones normales que había de gobernadores. Después, cuando perdemos nosotros el poder como PRI, fundamos la CONAGO, el gobernador del Estado de México, el de Hidalgo, el de Coahuila y un servidor. Y yo actuaba casi siempre como apuntador y como secretario, ¿no?, de los temas. Y me sentaba siempre al lado de él, ¿verdad? Y entonces, tenía buena relación con el presidente. Pero a ver, dime de austeridad. Y te quiero poner este ejemplo, a ver si podemos aterrizar algo. El presidente de la República, López Obrador, establece que se debe de tomar medidas de austeridad en el gasto del gobierno federal. Y esto significa que quitar excesos, dice que el uso, por ejemplo, de la residencia de Los Pinos, el uso de... ¿Que pagaban renta o qué? Bueno, pero... No, pues no pagaban renta. Dice que va a quitar subsecretarías, pero no va a correr a nadie. Pero no dijo cuáles. Así es, y no va a correr a nadie. O sea, no va a correr a nadie, les va a pagar sin trabajar. Por eso, lo que yo quiero decir es, si están estas situaciones, por otro lado estamos viendo un gasto del gobierno federal que se destina duplicar o adelantar el monto de los apoyos a los adultos mayores. No, eso está bien que le den el apoyo a los adultos mayores, eso está muy bien. Créditos de 25,000 pesos que no han funcionado, ya no funcionaron. Ya nomás otorgaron 134,000 y ya fracasaron, ya reconocieron que no, y ahora le van a dar a los trabajadores del hogar y a personas en lo individual. Por eso, pero ¿en qué momento esos gastos se convierten buenos? Cuando desde otra perspectiva, por lo que ahorita estás diciendo, que son programas que no están funcionando, pues terminaría siendo un derroche de recursos públicos, que es lo mismo que destinarlo en gastos onerosos. Mira, Pedro, la austeridad del presidente, que digo, está bien, que no haya derroches, que no haya esto, pero nos dejó sin medicamentos el año pasado. El año pasado no había medicamentos para el cáncer, para el SIDA, y siguió sin haber. Entonces, la austeridad no puede llegar a eso. El año pasado, en diciembre, por ejemplo, ya estaba la pandemia en China. Sí, en diciembre. Sí. Bueno, se le recortó en materia de salud, ¿sí?, un porcentaje muy importante. Entonces, esa austeridad no le conviene al país, ¿sí? El cerrar, por ejemplo, oficinas en el extranjero para la promoción del turismo, está bien que él no viaje, que él no vaya, pero el país se tiene que promover. No somos un pueblo bananero, un país de tercera, somos la novena o la 10ª economía del mundo. Somos un gran país, una gran nación. Y el número 3 en turismo. Tenemos el 6. El 6 en turismo. El 6 en turismo. Entonces, somos un país rico, mal administrado, mal organizado, bueno, eso sí es cierto. Pero somos un país que tiene muchas potencialidades, muchas posibilidades, que tenemos mar por los dos lados, que tenemos una gran frontera, que es una gran oportunidad hacia el norte. Con el país más poderoso. Con el país más poderoso del mundo y como el país más grande del mundo económicamente. Tenemos muchas posibilidades. Hay una serie de trabajadores que fueron cesados. Con ese decreto que aprobaron el otro día de austeridad, donde el 75% cancelaban el gasto que le proveían al gobierno de servicios, pues ya están en la quiebra ahorita. Además, hay cerca de 50,000 trabajadores del gobierno que eran del área de limpieza, que ya no están, que los dieron de baja, los corrieron. ¿Sí? A ver, médicos y enfermeras de Cuba. Pero no se les paga a esos, ¿no? Dicen se les paga más que a los de México, ¿cómo no? Y están hospedados en los hoteles de Paseo de Reforma. Y ven en los autobuses que viajan. Bueno, que digan eso es una cosa. Dicen que no hay corrupción, que se acabó. Pues sí,
pero no lo vemos en hechos. No, mira. El presidente tiene un proyecto, el presidente tiene una gran ventaja, él no engaña, no miente. Él está haciendo lo que en campaña dijo que iba a hacer. Y no ha quedado mal, porque está haciendo lo que dijo. Muchos no creíamos que eso iba a ser. ¿Cómo? Sí, pues acabar con la planta productiva, no apoyar a la empresa, no generar más empleos, ahorrar para que no haya empleos. A ver, entonces me vas a decir que... El tema de las energías no renovables. Sí, que es una medida retrógrada, que va con la intención de monopolizar las energías para el Estado. Está volviendo a los tiempos de Echeverría y de López Portillo, que eran unas empresas subsidiadas, tanto la Comisión Federal como Pemex, por el Estado, ¿verdad? Y que bueno, les ayudó que el precio era un precio alto, el precio del petróleo, y que además exportábamos y producíamos mucho petróleo, ¿no? Eso ayudaba, y ahorita pues el petróleo está en una crisis que nos está llevando a una crisis como país muy, muy fuerte, ¿no? Pero ¿no crees que sería excesivo señalar que el presidente esté con una clara intención de venezualizar a México? A ver, el otro día el presidente lo dijo. Todo lo que estoy haciendo lo dije en la campaña. ¿Y es cierto? ¿Es cierto? ¿Cómo que no? Él no ha engañado a nadie, ¿eh? No le creí, mucha gente no creía que iba a hacer eso. Sí, pero en esta última campaña de López Obrador, él manejó un discurso muy distinto a las de sus dos anteriores competencias. Él era un poquito más afable con la clase empresarial, señalaba que iba a generar como candidato. Sí, como ¿Y candidato. como presidente también? Bueno, como presidente hemos visto ese distanciamiento con la clase empresarial, por ejemplo. ¿Y crees tú que esté bien eso? No necesariamente que esté bien, Fernando, pero sí se ha marcado un distanciamiento. ¿No tiene un equipo asesor con los 12 hombres más ricos de México? Sí. ¿Que ningún otro presidente neoliberal los tuvo antes? ¿No está en su equipo asesor Ricardo Salinas, claro, que el hijo de Miguel Alemán, sí, por supuesto. el hijo de Slim? No son los grandes ricos los que asesoran al presidente, la mafia del poder. ¿Los tiene ahora de asesores o no los tiene? Sí, siguen estando en ese sitio. Y no sigue ganando, no le siguen otorgando a ellos los concursos y ganan licitaciones y lo hemos visto. Bueno. Pero el punto aquí al que quiero llegar es la manera en que el presidente está ejerciendo su gobierno, termina pues por dar un discurso en las mañaneras, en sus giras, pero cuando tú lo empiezas a constatar con sus secretarios, empiezas a ver... ¿Tiene secretarios? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Qué hacen? No, pues por ahí está, por ejemplo, Arturo Herrera, el de... ¿Qué hace? Está perdido. Dime a qué horas apareció dando a conocer que se iban a reincorporar las empresas. ¿Dónde? No aparecen. Bueno, porque la medida... ¿Dónde está el de salud? Bueno, el de salud sí está perdido. Ese sí no, es florero. Y el de Hacienda también. Ese sí es florero. No, y el de Hacienda también. No, a ver, el secretario de Hacienda ha señalado, él plantea... No, él lo tiene escondido porque él va en contra de lo que el presidente dice. Exacto, eso es lo que quiero decir. Por decir. eso lo esconde. Eso es lo que quiero decir, Fernando. O sea, el presidente plantea un discurso y ese discurso gana la emoción, la emotividad, el resentimiento, el malestar de la ciudadanía. Cansada por lo que tú quieras ponerle, como le queramos poner, de los excesos de nuestra clase política en el poder. Póngale el calificativo que sea. Ese es el discurso que trae el presidente. Pero a ver, el presidente tiene pero está actuando... Tiene un innumerable conjunto de priistas que, por ejemplo, ahí está Marcelo, ahí está Bartlett, está Monreal, y te doy toda una gran lista de priistas. ¿Pero es malo ser priista o qué? No. ¿O por qué lo dices? No, porque él ataca al priismo diario y a los panistas. No tiene a Germán Martínez, que fue director del Seguro Social, que le renunció, con mucha razón Germán, porque Germán anticipó la crisis en la que iba a estar el Seguro Social, que lo está. Ajá, sí, claro. Pero es porque le sirve ese discurso al presidente, más no... Sí, le sirve al presidente, pero no al país, Pedro. Claro. Bueno. Pero a la hora de ver las acciones que toma el gobierno, te das cuenta que no es ese discurso del que está planteando el presidente. Pero mira, el discurso del presidente lo avalaron 30 millones de personas. El presidente tiene toda la razón en actuar conforme a lo que él dijo.
porque le avalaron 30 millones. Yo no sé si siga Aunque teniendo. sea la minoría. No, sí, fue la minoría, pero fue una gran votación. Pero Lo lamentable es. tú ejerces con... Tú has gobernado y han votado por ti, Fernando. ¿Tú ejerces con los votos de esa gente o ejerces el gobierno para toda la ciudadanía? No, para toda la ciudadanía. Entonces, pero ahorita no, ahorita O sea, esos está 30 millones para mí no significan ahorita No, nada. sí, ya se acabaron. Eso ya no gobiernan. Claro. Ni el partido de Morena gobierna. Debería de gobernar para todos los mexicanos. El Morena es un estorbo para el presidente y el presidente lo ha dicho. Bueno, ya en estos momentos con Le la estorba, urna que traen le estorba. Y el presidente es un presidente solo. Es un presidente que gobierna solo, que no se deja asesorar. Pero bueno, hay que entenderlo y punto. Yo respeto que él tome las decisiones, que quiera ser un presidente que no consulte a nadie. Se confronta con mucha gente también, se acaba de confrontar con los médicos, con los ingenieros, con los arquitectos, con los periodistas mexicanos, con los periodistas de los periódicos más prestigiados del mundo. Con todo. El único que no se pelea es con el presidente Trump, y hace bien porque Trump está loquito, entonces nos puede ir muy, muy mal. Sin embargo, le estamos haciendo desde la presidencia la tarea al presidente Trump. Mira, él nos dijo cómo quería que usáramos a la Guardia Nacional, y la mitad de la Guardia Nacional se dedicó a detener a los migrantes que no los quería ya Trump. Por eso la Guardia Nacional no ha dado los resultados, y por eso ahora entra ya el ejército al relevo y la marina. A ver, espérame. ¿cómo ves esa parte? No, deja terminar con los Estados Unidos. Deja terminar con los Estados Unidos. A ver, órale. Luego nos dijeron los gringos también que teníamos que modificar el Tratado de Libre Comercio, que ya estaba aprobado. Se aprobó el último día de Peña Nieto, que se firmó en Argentina, ¿te acuerdas? ¿Sí? Y lo modificaron ya con López Obrador nomás para meternos una legislación laboral que no le ayuda al país y que nos va a mandar inspectores a las plantas productivas. Para ¿sí? ver lo de los... Bien. Okay. Ya acaba de decirle también al presidente que se deje de los abrazos y que le entre con el ejército y la policía a la seguridad. ¿Sí? O sea, nos están dictando ellos la agenda de acuerdo con los intereses de Estados Unidos. ¿Crees en serio que esté dictado desde allá? Claro. ¿Quién es el secretario más influyente? El único secretario que hay. Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Pues por la relación gringa. Toda la política se resuelve allá. A ver, vamos a empezar. Entonces, ¿tú crees que lo de Genaro García Luna fue un acuerdo para darle fuerza al gobierno de López Obrador? No le da fuerza, porque al que están poniendo en el banquillo de los acusados es al gobierno y al pueblo de México. No olvídate que al gobierno de Calderón. Bueno, si algo tuvo García Luna, es la excelente relación con la DEA, con la CIA y con todas las organizaciones de inteligencia de Estados Unidos. Claro. Trabajaba con ellos. Y hasta lo reconocieron. Claro, lo premiaban. Allá vivía, tenía 6 años viviendo allá, era empresario en empresas de seguridad. Ellos le autorizaron que tuviera empresas de seguridad. ¿Cómo le iban a autorizar si tenían antecedentes de que estaba ligado al narco? No, lo que está haciendo el gobierno de Trump, es llevar al gobierno mexicano al banquillo de los acusados. Es decir, este es un país de corruptos. Al gobierno norteamericano no le interesa el PAN, el PRI o Morena. Dice, estos son mexicanos y estos están ligados a los narcos. Y por eso nos tenemos que meter nosotros con nuestras fuerzas a apoyar en la lucha contra la delincuencia. Sí, acuérdate. ¿Crees que sea esa la interés de Estados Unidos o más bien lo que les interesa es estar o darles un chivo expiatorio a López Obrador y fortalecer los lazos? No, mira, nosotros somos socios de ellos, Pedro, y ellos se van a meter en toda la vida de México porque son socios, no son vecinos únicamente, y no quieren tener de socios a 120 y tantos millones de mexicanos jodidos. Quieren que tengamos posibilidad económica para poder comprar todo lo que ellos producen y que les podamos también nosotros con nuestra mano de obra barata, ¿sí? Maquilarles productos que ellos venden ahí y venden en el extranjero, ¿sí? Eso es una garantía también para la economía mexicana. Ellos no van a dejar que el país se hunda porque no quieren cargar con socios pobres, y a la hora que le vaya muy mal a la economía mexicana se les va a volver a inundar de mexicanos. Con Peña Nieto y con Calderón bajó el flujo migratorio porque aquí hubo trabajo. Va a volver a empezar a irse la gente de Estados Unidos una vez que pase la
la pandemia y se reabra la economía. Pero Porque aquí ya llevamos en 2 meses 750,000 desempleados. Y en Estados Unidos hay una lista de 30 millones de... 35. 35 Pidiendo el seguro de desempleo. seguro de desempleo. Sí, O sea, pero ellos tienen mucho dinero y ellos se van a recuperar muy pronto. Bueno, pero están viviendo una crisis también severa económica Estados Unidos. Ah, Si sí, Estados pero Unidos no es lo mismo le que, duele el pie no es lo mismo chiquito que a un rico otro. tenga una crisis a que la tenga un pobre. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Sí, La enfermedad es diferente en un rico que en un pobre. A ver, pero mira, Pedro. A ver. Mira, Pedro. Vamos a abrir nosotros la industria automotriz. ¿Estás de acuerdo? Ok. Porque los gringos... sí, te lo estoy diciendo, son los que van dictando. Porque, sí, pero es porque a ellos les conviene, a nosotros también. Claro, pero es por Porque eso. son cadenas porque productivas, son cadenas de valor, productivas. que si los gringos ocupan el Alimento. motor de un carro, ¿verdad? Y la mayoría de los motores Ford de los carros de Estados Unidos se producen en México. Imagínate que ellos se pongan a armar vehículos y no tengan los motores que nosotros puntualmente les mandamos, van a tener que comprar los motores en China, en otros lados, y nos vamos a quedar fuera del mercado como proveedores. Pero eso es parte de la economía, del sistema capitalista. Sí, pero ellos... pero no es porque cadenas. sea un tema de que Estados Unidos... No, ellos te están diciendo que industrias abres. A Sí. ver, ellos te están diciendo, se abre la industria automotriz. Y si no, también nos dejan fuera. Compran los motores en otro lado. Los chinos ya están abriendo su economía. ¿Y tú crees que no quieren ellos surtir al mercado norteamericano? Claro Pues bueno, pero con esta pugna que hay entre los chinos y los estadounidenses... ¿La crees? ¿Crees que sea de O veras? sea, como no... Hombre. El que hayan dicho los chinos que las comercializaciones de exportación se hagan con yen y no con dólar, es un mensaje muy fuerte para Estados Unidos. Pero no, a ver, no significa que le está diciendo, a ver, acuérdate con Japón. Ajá. Las grandes empresas japonesas eran gringas al fin, eran gringas, y lo fueron desde un principio. La Sony ¿qué era? Japonesa. Es una empresa No, japonesa. pero era norteamericana. Sus siglas, al último eran I de Nueva York. No, la Sony era una empresa norteamericana, pues ellos hicieron el diseño de la economía japonesa. Y grandes empresas chinas son de los gringos. Son de los gringos. Pero ya nos vamos a ir, ya pareciéramos Alfredos Jalifes, que vamos a sacar ahorita a Soros y que toda esa situación de que de los 12 grandes ricos del mundo y que mueven las No, pero manos, vivimos en y una que economía Soros, globalizada. y No que somos todo es una ajenos. conspiración. No A ver, no hay conspiración. por eso, a ver, está el tema, como ahorita tú lo planteabas, de Estados Unidos, va a reactivar su economía y existe ese latente riesgo de que México es una afrenta para los estadounidenses por el tema del narcotráfico. Vemos el tema de Genaro García Luna, lo que ha provocado, las declaraciones que han salido. Y te pregunto, el presidente hace unos días mete el tema de que va a militarizar, regresar, lo que nunca se ha ido, pero dice que ahora va a regresar las Fuerzas Armadas a las calles para el tema de seguridad pública. Bueno, ahí te voy. El presidente Calderón fue el crítico más acérrimo que tuvo el presidente Calderón cuando sacó las tropas el 7 de diciembre de Michoacán, a petición de Lázaro Cárdenas, perredista, sí, gobernador perredista. que es el jefe de asesores del presidente López Obrador. Ajá. Él le pidió que le mandara el ejército, ¿sí? Y se lo mandó. Bien, el crítico más acérrimo fue López Obrador en aquel entonces. Peña Nieto también hizo una ley de seguridad que se la echaron abajo después y fue el crítico más duro que tuvo también en materia de seguridad, Ajá. ¿sí? Y López Obrador termina haciendo lo que hicieron los dos, apoyarse en el ejército para cuestiones de seguridad. Yo te voy a decir una cosa. Pero tú, ¿cómo ves eso? Espérame. ¿Correcto? Yo veo que está bien que lo haga el presidente. Yo simpatizo con la idea y te voy a decir por qué. Ahora vas a ser el gran apoyador de López Obrador. Cuando es necesario, sí. Esto lo debía haber hecho desde cuando entró. ¿Qué es lo que está mal? Está mal porque se le cayó el discurso de 12 años o de 13 años. Ya no va a poder criticar a Calderón porque la crítica fuerte a Calderón era esa, que le dio un golpe al avispero al haber sacado al ejército a las calles. ¿Que tú consideras que hizo bien Felipe Calderón? Yo creo que era... Mira, Felipe Calderón lo sacó no en una estrategia de seguridad, lo sacó en una estrategia de legitimar su presidencia, porque su triunfo, que fue triunfo, pero fue muy precario,
y él creía que López Obrador iba a andar tomando todas las calles de todas las ciudades del mundo, de México, ¿sí? Entonces por eso sacó al ejército, no tanto en una estrategia de seguridad, por eso se equivocó, no tenía una estrategia de seguridad, tuvo un buen pretexto y lo sacó, pero bueno. Te compro pues ese. Pero tuvo una tercera parte de los muertos que ha tenido López Obrador en sus primeros 16 meses. Ahora te pregunto, entonces tener al ejército en las calles ha resuelto el problema de la inseguridad en este país? No, espérame. El presidente no le queda otra. Él apostó todo a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional, que va a costar un año en junio, si el 30 de junio justo un año, no ha podido. Hay más muertos ahora que con Peña Nieto y que con Calderón. Y Peña Nieto hizo la gendarmería y tampoco funcionó. Bueno. O sea, hemos tenido Pero al ¿sabes ejército por qué en no ha las calles. funcionado, Pedro? A ver, ¿por qué? Porque se ha tratado de apoyar únicamente la creación de un órgano nacional. La Policía Federal con Calderón, la Gendarmería con Peña Nieto y la Guardia Nacional con López Obrador. Pero ¿por qué no atiendes y apoyas a los policías locales y a los policías municipales? A ver. Eso es lo que tienes que hacer. Pero ¿cómo la vas a apoyar, Fernando, si estás usando el ejército? Estás destinando Por eso, todos los por eso recursos es un al gran ejército error. Para que se vayan a Es los un gran error. La municipios y a los propia estados. Guardia Nacional no ha podido funcionar porque no tiene policías locales que la respalden, ni policías municipales que son las policías más cercanas a la gente. Ciudadanía. ¿Sí? A las las 7 tienes de la que mañana. apoyarlas salarialmente, las tienes que apoyar con armamento, con disciplina, con organización, con capacitación y volviendo los cuerpos que sean decentes y honrados. Bueno, a ver. ¿El ¿Cómo ejercicio que está haciendo aquí en Colima no te gusta? No, sí, pero vamos siguiéndole ya cómo estamos. Espérate, te voy a dar mi explicación del decreto que emitió el presidente. El presidente tuvo en el primer año y en estos 4 meses más muertos que cualquiera de los presidentes anteriores. Sí. Esa es la razón que justifica pues que saque al ejército. Ya, es porque si no, si no, ¿qué va a pasar? La gente está en sus casas, hay confinamiento, no hay mucha movilización de personas y los crímenes aumentan. ¿Cómo te explicas? Que haya más robos ahora que la gente está en sus casas. ¿Verdad? Pues eso es increíble. Eso solo pasa en este país. Yo estoy de acuerdo en que el presidente utilice, dadas las condiciones en que él tiene al país en seguridad, es correcto que saque al ejército y a la marina a que le apoyen, porque la Guardia Nacional no ha podido. ¿Para qué? ¿Para que siga pasando lo mismo? Espérame. ¿Qué diferencia va a haber, Fernando? Déjame terminar, Pedro, pues. Déjame argumentar. A ver. ¿Cuál es la crítica que se le ha hecho al presidente? Una, que está haciendo algo que dijo que nunca iba a hacerlo, ¿verdad? Se está cambiando su discurso. A mí me da gusto que cambie su discurso, quiere decir que es un hombre que corrige. Ahora, alguien dice, está corrigiendo porque le fracasó la Guardia Nacional, porque los gringos lo apuraron, ¿sí? Y porque él prevé que como viene la crisis económica y 2 millones de desempleos que va a haber en octubre o noviembre, de desempleados, va a haber asaltos, va a haber robos y va a haber violencia. Y por eso, Pero él dijo que iba a crear 2 millones de empleos. Es al revés, va a ser menos 2. Pero él dijo que iba a crear 2 millones. Eran menos 2 millones. No, y ahora tiene que crear 2,750,000 porque ya van 750,000 en 2 meses. No va a crear. Por eso, Fernando, pero no va a haber ninguna gran diferencia el tener al ejército en las calles, porque ya hemos visto durante 14 años que el ejército en las calles no ha resuelto el problema de la porque inseguridad no de han este fortalecido las policías locales ni las policías municipales. Tiene que haber un acuerpamiento nacional Por de eso, las policías. nada más dime qué diferencia va a haber con que ahora La violencia Obrador... y la inseguridad es territorial y es municipal. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero yo te pregunto, ¿cuál va a ser la diferencia de que ahora que López Obrador dice que ahora van los militares a las calles, sí se va a resolver el problema? No se va a resolver, entonces ¿por qué? Porque no hay... Uno, porque no hay una estructura local o municipal que los apoye. Espérame, esa es una. ¿Sí? Espérame, la crítica seria que le han hecho al presidente, porque hay que ponerlo todo en su contexto. La gente le está criticando, y los intelectuales, los partidos políticos, no que saque al ejército a las calles, no tanto eso, sino está criticando el decreto. Y el decreto, ¿sí? Porque ya estaba en la Constitución y estaba en la ley de la Guardia Nacional, en el transitorio, del transitorio, que decía, el presidente podrá disponer de la Guardia Nacional por un tiempo determinado. Bueno, primera violación a la ley. Te permite la ley que saques al ejército, pero de manera excepcional, en una época
y en un tiempo determinado. En el resto de sus sexenios. Y en un lugar determinado, y en regiones determinadas. No, aquí es general en todo el país durante 5 años. Entonces, es primera violación a la propia ley que crea la Guardia Nacional. Permítame, déjame terminar. Y luego dice, debe ser fiscalizada la incorporación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el acuerdo que el presidente emite dice, quien evaluará y fiscalizará las labores de las Fuerzas Armadas serán las dependencias de su origen. O sea, la Marina va a evaluar a los marinos y la Defensa va a evaluar a los del Ejército, ¿no? No va a haber una autoridad civil que los fiscalice. Entonces está violando también la disposición que debe ser fiscalizada. Y luego también la ley dice, la incorporación del Ejército, Marina y militares, Sedena, debe ser subsidiaria. O sea, en apoyo de... ¿Sí? ¿A quién van a apoyar? ¿A las policías locales? No, a las municipales tampoco. ¿A la Guardia Nacional? Pues es una Guardia Nacional. Entonces, tampoco se cumple esa condición. ¿Sí? Dice, y debe ser de manera subordinada. ¿Sí? Ese es un tema importante. La ley te dice, la incorporación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad debe ser subordinada. Y aquí no, el decreto dice, se coordinarán con la Secretaría de Seguridad. Entonces no van a depender del mando civil, van a depender de los mandos militares. Bueno, esas críticas se le hacen pues a la incorporación de las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad, que no se respetó la disposición de la ley. Pero son si las hubiera respetado, te hubiera tenido un gran aval y un apoyo, porque no queda de otra más que utilizar al Ejército, porque ahora abril superó a los otros meses. Y siendo que marzo había sido uno de los meses más altos. Entonces vamos a seguir creciendo más todavía, y si es necesario que el Ejército, porque el Ejército, la gente confía en ellos. A ver, la pregunta que yo haría, señor presidente, la pregunta que le hace este humilde servidor y admirador suyo, y respetuoso de usted, es la siguiente. ¿Para qué saca usted al Ejército y a la Marina? ¿Para que los apedreen? ¿Para que los escupan? ¿Para que los humillen? ¿Para que les quiten las armas? Como sucedió. ¿O para que pongan orden? Si es para poner orden, felicidades, señor presidente. Qué bueno que sacó usted las Fuerzas Armadas. Si es para humillarlas y para desprestigiarlos, ¿a quién va a sacar después? A nadie, ya no nos va a quedar nadie. A los gringos, como dices. No, o a los obispos, pero, a los curas. ¿No? Pero a ver, Fernando, el Ejército no ha resuelto el problema de inseguridad en este país. Son 14 años donde han estado en las calles. No va a marcar. Pero ha sido una incorporación en los 14 años simulada. Por eso. Ahora lo hace en términos de la ley. Pero en términos, se le estás dando el aspecto legal, pero finalmente no van a resolver el problema de la inseguridad, porque tú mismo lo estás diciendo. Son temas a veces que tiene que ver mucho el tema de lo local, de las regiones. Y el tema es ese. Uno de los principales problemas que tenemos en este país es que se ha venido derruyendo esa figura local de los municipios, de los estados, para centralizarle toda la fuerza al poder central, que en este caso está depositada en el presidente López Obrador. A ver, mira Pedro. Yo por eso te preguntaba, El presidente saca el Ejército y la Marina para centralizar el poder de las fuerzas de seguridad en el mando presidencial. No apoya a los gobernadores a que fortalezcan sus policías, porque no los quiere fuerzas, ni a los alcaldes. Ni a los alcaldes, por eso. Yo te pregunto, aquí en Colima tenemos un caso que se está dando en el municipio de Colima sobre un ejercicio distinto al de decir que vamos a sacar a las fuerzas armadas. ¿Qué me vas a decir, que Colima es el municipio más seguro del estado? No estoy diciendo que sea el más seguro. No, a ver, yo no estoy hablando del tema más seguro, pero hay un ejercicio. La seguridad en Colima depende del gobernador es una simulación desde hace tiempo el que hay una policía del municipio. Eso son labores sociales y está muy bien que ayuden, pero que combatan el delito. O sea, tú vas a decir que combatan el delito, no lo combaten. A ver, tú me vas a decir que los gobiernos municipales no tienen la obligación de brindar seguridad pública. Tienen obligación de colaborar, pero la Constitución te dice que en el municipio donde el gobernador resida, él ejercerá el mando de la Entonces policía. La culpa de la inseguridad en el estado es del gobernador, no del presidente de la República y no de los alcaldes. Mira, Colima siempre tuvo policías, y el licenciado Velasco Curiel le quitó la policía al municipio de Colima hace ya más de 50 años.
y se la quitó por su pleito con el presidente municipal, que era el licenciado Abel López Llerenas. Desde ese entonces se quedó Colima sin policía. Colima tenía su policía. Sí, sí, Fernando, pero tú mismo lo estábamos diciendo en este momento. Necesitamos fortalecer las policías municipales. Sí, pero no me puedo hacer el ejemplo del municipio. No, es que te quiero dar un ejemplo. Ejemplos, no, pero tiene caso. No, sí tiene caso, porque estamos viendo un ejercicio distinto a lo que estamos viendo, de que el principal objetivo que tenemos que tomar para quitarla o combatir la inseguridad es el ejército en las calles. Y en el municipio de Colima estamos viendo un ejercicio que le están apostando a un esquema de justicia cívica. No, pero vete al resultado. No hay resultado. Exacto. O sea, no me pongas ese ejemplo. Locho tiene muy buenos programas, pero ese no le va a redituar, porque no le ha redituado. Pero no estamos hablando, no queremos aquí redituar a nadie, Fran. Estamos hablando de ejemplos. ¿Tú estás poniendo el ejemplo de Colima, del municipio? Es que quiero que lo discutamos pues sobre cómo es un ejercicio que están haciendo aquí un esfuerzo. Es una cosa novedosa, pero al final no es una cosa en materia de seguridad, es de trato, de atención a la gente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O sea, fortalecer a las policías locales. Municipales. ¿Cómo fortalecer las policías municipales? Con disciplina, con recursos, con salarios, con organización. Pero ¿no crees que otro factor que tendría que también tomarse en cuenta es el tema de la impunidad, de las fiscalías, de fortalecer... A ver, mira, yo ese tema, Pedro, discúlpame, Pedro, yo ese tema lo conozco y tengo autoridad moral. A ver. Porque yo mantuve Colima como el estado más seguro de la República Mexicana. Durante los 6 años que fui gobernador, todos los años tuvimos el primer lugar. Y tuve 120 homicidios en 6 años. Ahora hay 120 homicidios cada mes. Entonces, yo conozco el tema. Eran otras circunstancias, el tema del trasiego y del consumo era diferente. El tema del puerto no tenía los volúmenes que tiene ahora, ¿sí? Entonces, eran otras condiciones, ¿sí? Sí. Pero yo creo que mientras la federación no apoya a los estados y a los municipios, les ha recortado los recursos, les ha quitado los recursos en materia de seguridad. Es a lo que voy. Porque quiere concentrar el ejercicio del poder, y el manejo de las policías es poder. El presidente de la República acaba de anunciar que no fue el presidente de la República, sino el subsecretario de Hacienda, que va a recortar 89 mil millones de pesos de participaciones para los 32 estados. Ayer declaró que no es cierto. ¿Quién? Espérame. ¿Quién declaró que no es cierto? Espérame. El secretario de Hacienda lo declaró ayer. No le quedó otra, está presionado, pero espérame. Declararon que sí lo iban a hacer. Y la manera en que ayer lo compone el secretario de Hacienda dice: los recursos están conforme a lo presupuestado. Okay. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se les va a caer la recaudación. Pero ¿qué es lo que sigue entonces? Hay un fondo de estabilización de las entidades federativas, que entonces con eso tienen que resarcirle a los estados para que no les quite ningún peso. Pero el presidente se va a gastar ese fondo, como se gastó el año pasado la mitad del otro fondo de estabilización sin haber crisis. ¿Y qué va a pasar cuando no esté ese fondo de estabilización? Pues van a empezar a recortar los programas sociales, va a haber menos jóvenes recibiendo el dinero, va a haber menos gente sembrando. Pero yo no veo que a eso le esté apostando el presidente de la República. Pero eso le va a pasar. Bueno, él ahorita está prefiriendo recortar sueldos, recortar prestaciones de trabajadores, recortar, como dice el subsecretario. Pero es ilegal recortar sueldos porque está presupuestado, están en el presupuesto general de la federación, y está prohibido quitarles el aguinaldo a alguien. Eso no funciona. Ahora, también los alcaldes en una reunión dijeron que les iban a recortar 112 millones de participaciones. Lo cual es cierto, el tesorero del 8 lo acaba de decir, y la presidenta municipal de Manzanillo, que también es de Morena, también dijo: nos van a quitar 22 millones a nosotros. Y el de la Villa también lo declaró. Eso sí es cierto. Lo que pasa es que Vladimir está tomando en cuenta los recursos que llegaron de enero, de febrero y de marzo. Pero son adelantos. Es un adelanto. Son adelantos. Al final del año es cuando te va a venir el golpe. Así es. ¿Sí? ¿Y por qué les llegó una cantidad un poquito arriba? Porque enero, febrero y marzo es cuando la gente paga sus impuestos. El gobierno recaudó. Pero ahora que la economía está parada, el gobierno no va a recaudar. Vienen estos meses, porque en el trimestre que ahorita están evaluando, enero, febrero, marzo, estamos hablando que todavía no entrábamos en esa etapa de pandemia. Viene el siguiente trimestre, que es abril, mayo, junio, donde nos pega directamente, y ahí sí vamos a estar preocupados y viendo esos datos.
Pero a ver, Fernando, antes de seguir continuando, queremos agradecer a los que nos están aquí sintonizando, a Santana Israel David, Pedro se ve bien, pixeleada la imagen, debe ser el tema del internet y la señal. Margarita Ceballos Rocha, saludos, licenciado Fernando Moreno, y Saludos. a ti también, amigo Pedrito. Jorge Llerena, saludos, mi rey. Héctor Magaña Lara, saludos, licenciado Moreno, Saludos. el regidor de la villa, nomás te saluda a ti, a mí no me saludó. Es que sabe que tú eres del PAN, él es del PRI. Bueno, ya va para el verde, me Oye, dicen. no, Dicen los... No, el que ya anda por Movimiento Ciudadano es otro. A mí me dicen que anda ya... No. Héctor Magaña no. Alba Clara dice, saludos, licenciado Moreno, licenciado Pedro Castillo. Ese debe ser un programa especial que debes de hacerlo para hablar de la política, porque va a ser muy diferente a todo lo que se ha dicho, ¿eh? Claro, Todo lo de la política, las candidaturas, eso va a cambiar, definitivamente. sí. Y los que andan en campaña ahorita van a ser los grandes perdedores del mañana. En serio, sería bueno hacer una quiniela, ¿eh? No, pues claro. Vamos a lo tener hacemos. para hacer una quiniela. Beatriz Morales Castellano, Manuel Olvera Sánchez, gracias por estarnos sintonizando. Jorge Anguiano dice que Andrés Manuel no miente, sino que engaña. Cristian Bejarano. No, el presidente no engaña, el presidente hace lo que dijo que iba a hacer. Yo al presidente no le diría mentiroso. Lo que hace el presidente no lo hace de mala leche, no lo hace de mala fe. Lo hace porque tiene una concepción diferente a la que nosotros tenemos de las cosas. Oye, tienes argumentos, mejores argumentos que los propios de Morena para defender a su Ah, no, los de Morena no lo quieren al presidente, pues lo andan exponiendo y lo andan avergonzando. Y la ver- No, yo soy respetuoso de la figura presidencial. Oye, yo me hice en el presidencialismo. Mira, ahí están las fotos. Mira, ahí está Echeverría. Y yo soy ahí en medio de Echeverría y López Portillo. Ahí está Don Miguel de la Madrid. Ahí está Salinas. Hay ahí unas está- que no ahí está presumiría, Cedillo. de las que tienes ahí yo no las presumiría. No, la de Calderón no la tengo porque no lo presumo. Oh. La del presidente Fox, sí, ahí está, mira. Ahí lo tengo de ese lado, al presidente Fox. Ahí está Gonzalo López, mira. Ajá. Ahí está. Agradecemos a Mailean Guiano, buenas noches, saludos a ambos, felicidades Pedro, excelente invitado, un gusto escuchar al licenciado Fernando Moreno Peña, Griselda Aguirre, Carelli nos dice, saludos, le dice al licenciado Fernando Moreno, Samara Ramírez Buenroso nos está Saludos. viendo, Betsy Ochoa, Laura González Ramírez, saludos licenciado Moreno. Oye, tenemos ¿Cómo está? público, yo creí que no íbamos a tener. Pues yo también. Temo también manda saludos tanto al licenciado Fernando como a Pedro. Javier Velasco también nos está viendo. Chayito Gómez Godínez, Saludos a mi regidora. es regidora, Regidora. presidente. ¿Sí fue presidenta municipal Chayito o no? Fue diputada Fue diputada local, ¿verdad? De Islahuacán. y regidora. Y dice, felicidades licenciado Moreno Gracias. Peña. Luis Felipe Páez también nos está viendo. Treana Ríos, Karina Grajeda, Miguel Ángel Jiménez, Marcela Castillo, Daniel de la Rocha, Fausto Delgado, Jonathan Abiel Olivares Acevedo, Margarita Ceballos Rocha nos dice, en México necesitamos personas como el señor Sam López que descanse en paz para combatir la delincuencia. Bueno, ahí podríamos hacer también ideas encontradas sobre eso. ¿Te persiguió o qué? No, ¿Te echó a la cárcel o No, qué? pero tú ¿Te agarró en algo? no, no. ¿O qué? No, pero tú vas a Nayarit, Tepic, y el comentario es distinto. Ah, ¿verdad? no, él fue procurador aquí conmigo. Sí, sí, claro. Y aquí en Colima se le evaluó por lo que es en Colima, no en otro lado. Bueno, sí, eso es lo que quería decir. Aaron Hernández nos dice, saludos, mi Pedro, un consejo, cuando entrevistes siempre debes mirarle a los ojos al entrevistado. No, porque pues es sana distancia. Si me voltea a ver, me Así echa las es. gotitas de Por saliva eso a no mí, lo estoy viendo, por eso estamos viendo varón, la cámara, por es la parte de sana la distancia. estrategia, está Eso- convenido. Eso fue lo que dijimos Es la ahorita. es la sana distancia. Solo- Estamos a 1,40 m de distancia. Así El cuadro mide 1,5 m, mira, estamos en el cuadro. Así Y es. por eso vemos la cámara, no nos vemos uno al otro, porque si no, olvídense. Dunia de la Vega nos está viendo. Saludos, Dunia. El entrevistador está ahí junto con el licenciado o se encuentra en otra parte, porque si está en el mismo lugar, tantita educación y respeto ya demostrar de parte del entrevistado, en ningún momento voltea a verlo a la cara. No, es por la sana distancia, pues, estamos en condiciones diferentes. Yo le pedí que no me volteara a Así ver. es. Desde un inicio de la transmisión dijimos que no teníamos que vernos, que íbamos a ver todo el tiempo a la cara, pero esa es la razón, no es una falta Sí, de no es respeto. falta de respeto. ¿no? Además son muy buenos amigos aquí Sí, con claro, claro. Fernando. Jorge Ramírez nos dice, no puede, no está a la altura. ¿Quién sabe qué quiera decir Chapula? Chapulón, hielero, Chapula. No sé. Karina Grajeda le manda saludos al licenciado Saludos. Moreno. Sergio Iván Sosa Ochoa también nos está viendo, de ahí de Ofitec, el buen amigo.
Marco Álvarez Sepúlveda, Gloria Luz Meneses, así lo acordaron para guardar los protocolos establecidos y la sana distancia. Gracias. Sergio Contreras Ochoa, Gloria Luz Meneses, saludos. Nos están aquí saludando. Jorge Paredes, Luz Brillante Fajardo, Juan Ángel Magaña Hernández, Alex Guerrero. Dice Gloria Luz Meneses que Sam López tenía muy buen equipo, desde luego, con su dirección. Juan Ángel Magaña tenía gobernador. y yo tenía procurador. Tenías procurador. Lo que funcionaba era la mancuerna. Sí, hay unos buenos anécdotas, sería muy bueno luego hacer algo de anecdotarios. Te contaré algunas. Sería muy bueno, ¿Quieres que te cuente una rápida? A ver, échate una rápida, para las personas que están ahorita hablando de Sam López. Una vez secuestraron, en mi sexenio tuve 6 secuestros. Ajá. Todos se resolvieron. Tuvimos uno incluso de 4 personas prominentes de la iniciativa privada, y un día en la tarde los secuestraron. Ajá. Viniendo ya de por la villa, de una empacadora que había. Secuestraron a Manuel Sánchez, al doctor Pineda, a Carlos Salazar Preciado, y a otra persona más. Y ese fue uno de los 6 secuestros que hubo. Y uno más fue en Armería. Secuestraron a una persona y entonces el secuestrado lo dejaron amarrado y al chofer también lo amarraron, pero el chofer se soltó y el chofer fue a avisar a la procuraduría lo del secuestro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces le dijo el procurador: muy bien, le agradezco que haya venido a darme la información, yo le pediría que esté por aquí, pase ahí, mire esa oficina, ahí se espera para el rato hacerle unas preguntas. ¿Sí? Pasaron 3 horas, entonces la persona le dijo: oiga, señor procurador, yo tengo que ir a Almería porque yo recojo a mi hijo en la secundaria, entonces si no paso por ahí mi señor se va a preocupar. No se preocupe, ahorita vamos a ver cómo vamos con el señor, espérese usted porque vamos a volverle a hacer unas preguntas. Como a las 5 horas, ¿verdad?, que habían pasado, la señora habló a la procuraduría preguntando por su marido. Ya le dijo que ahí estaba, efectivamente, estaba ocupado. Y entonces ya la señora le dijo que tenía un problema porque su hijo no aparecía. ¿Sí? Entonces se preocupó también el propio señor, el chofer, y le volvió a decir al procurador: oye, pues yo tengo que buscar a mi hijo, espérese. Se hicieron las 7, 8 de la noche. ¿Sí? Y entonces la señora vino, habló con el procurador y le dijo pues que no aparecía su hijo y que el señor tenía que ir a buscarlo. Entonces el señor procurador Sam le dijo a la señora: mire, es muy sencillo, su hijo yo sé dónde está. Lo que no sé dónde está es el secuestrado. Dígale a su marido que me diga dónde está y yo le voy a entregar a su hijo inmediatamente. Santo remedio. Le dijo dónde estaba el secuestrado y ya inmediatamente le entregó a su hijo. Y la procuraduría recuperó al secuestrado. Fíjate. Buena anécdota. Y hubo un secuestro que casi ocurrió al principio de mi gobierno. Y me habló el procurador y me dijo: oiga, ya tenemos el primer secuestro. Entonces le digo: mire, yo creo que lo que usted debe de hacer, le dije yo así por teléfono, lo que yo creo que usted debe hacer, y me dio el colgón, ¿verdad? Y yo me quedé sorprendido. Caray. Entonces como a los 10 minutos llegó a la casa de gobierno y me vio serio el procurador, ¿verdad? Y me dijo: ¿está molesto? Estoy sorprendido, le digo, porque usted es muy respetuoso conmigo, y me colgó. Y me dijo: mire, a mí nunca me diga por teléfono algo. Nunca me dé una indicación por teléfono. Ok. Y luego me dice, le dije yo: sí, tiene usted razón, nos pueden grabar. No, me dijo, lo puedo grabar yo a usted. Y entonces, pues yo aprendí. Esa es una muy buena lección, Yo aprendí muy bien el tema. Y luego, rescató a esta persona. Hubo un operativo fuerte y lo rescataron. Uh-huh. ¿Sí? Y
Y me habla por teléfono el procurador y me dijo, ya tengo aquí a don Luis, se llamaba Luis el señor. Aquí vamos ya con él, va bien. Entonces me dice el procurador, dice, ¿lo quiere saludar, don Luis, a usted? Era mi amigo don Luis. Ajá. Y ya, hola, ¿cómo estás, gobernador? Bien, digo, don Luis, qué bueno, me da mucho gusto que llegue usted ahí. Oye, estoy muy molesto con el procurador, estoy enojado con él. Y yo entre mí, ¿por qué no? Si lo acabas Sí, lo acaban de salvar. A ver, don Luis, no, si le faltó respeto, si le dijo algo indebido, comuníquemelo y yo hablaré con él. No, dice, pero mire, nosotros ya habíamos pagado el rescate. Entonces, a la hora que él me rescata, también logra rescatar el dinero. Aquí llevamos el dinero. ¿Y cuál es el problema entonces? Pues que le quiero dar un tanto y me dijo cuánto. Y si él se niega a aceptar, dice. No, le dije, no tiene usted que molestarse y él así es y él no le va a tomar ningún peso y no se moleste con él por eso. Así era, o sea. Esas son unas buenas anécdotas desde tu perspectiva como gobernador, sería buena desde la otra óptica de quienes les tocó. Sí, los que delinquían tienen muchas quejas. No. ¿Cómo que No por el caso de quienes delinquían. No. No quienes delinquían, sino a ver, situaciones. Mira, a ver, ¿cuál es una crítica? Hay casos muy chuscos, Sí, casos muy chuscos. Son chuscos. ¿Cuál es la crítica recurrente que le hacían? Que agarraban a un muchacho que había robado. ¿Sí? A ver. Entonces, ¿qué decisión tomaba él? Decía, a ver, señora, llévese a su muchacho a la salud con el padre Llamas, que lo ponga ahí a una penitencia y le da ahí 200 o 300 pesos a la iglesia. Así es. Oye, ¿qué quieres? ¿Que el muchacho lo meta mejor a la cárcel, a que se corrompa, que se eche a perder ahí, o se va a corregir en la cárcel? No, esos son los... No, pero eso estaba bien. Bueno. Oye, pues estaba bien. Ahorita no es tan bien visto ese tipo de situaciones, ya ves. No, pues por eso está la inseguridad como está. Ahorita olvídate. Imagínate. Antes se quejaban del procurador, ahora se quejan de los delincuentes. Mejor quéjate del procurador. Pues sí. Pero bueno, para seguir con las personas, darles la atención a los que nos están sintonizando. Carlos Guillermo Aguirre Ceballos. Saludos. Me parece que en el plan de López no se contempla de manera alguna reducción de programas, por ello se elevó a rango constitucional. No, la realidad es lo que los va a reducir. A ver, porque si no hay recursos. A ver. Mira, ahorita lleva 750,000 trabajadores despedidos, ¿sí? Bueno, esos trabajadores, sus empresas están cerradas. No generan riqueza, no pagan impuestos, no generan salarios, no pagan impuestos sobre la renta, no le pagan al seguro, no le pagan al IVA, no pagan Infonavit, ¿sí? Entonces el gobierno se le va a caer la recaudación. ¿A qué va a recortar más? Sí. Mira, Pedro, hay 750,000 desempleados en 2 meses. Vamos a llegar, desgraciadamente, a 2 millones en el mes de octubre. Sí, claro. Espérame. El presidente ofreció 50,000 millones para 2 millones de créditos de a 25,000 pesos, que son 50,000 millones, ¿verdad? A ver, yo propongo que a esos 2 millones de desempleados, ¿sí?, se les den un apoyo de 5 meses. Un seguro como el de Estados Unidos. De desempleo de 5,000 pesos mensuales durante 5 meses. 25,000 pesos a cada uno. Imagínate que le des a 2 millones de trabajadores desempleados 25,000 pesos. ¿Sí? Por eso, que es el programa que está implementando Estados Unidos. Bueno, pues ¿por qué no lo implementa el presidente? En lugar de... Nadie le aceptó los créditos. No, incluso la iniciativa privada en este país le dijo al presidente... Usted ponga un salario y nosotros ponemos otro. Es el salario solidario. Exacto. Usted, presidente, déle un salario a un trabajador que se quede desempleado y nosotros le damos otro salario. ¿Sí? Vamos dándoles los 2 salarios a los que ganen hasta 3 salarios y que el trabajador se aguante con un salario menos, pero que sobreviva con 2. Cuando ya se venga el trabajo, que entren a trabajar las empresas, pues ya va a ganar sus 3 salarios y ya usted ya no va a dar ni nosotros tampoco. Va a ganar lo que su empleo amerita. Pero se ha negado porque él cree que le va a dar lana a los empresarios. Se trata de que apoye a los trabajadores. Pero a ver, ese programa de Estados Unidos ha tenido serias dificultades para ellos,
porque les está generando una situación de que 35 millones de personas han aplicado para obtener estos recursos. Pero tiene mucho dinero. Sí, hay que decir, Estados Unidos está ahorita destinando el 16% de su Producto Pero además, Interno. Pedro, la lana que van a darle a esos 35 millones de desempleados es lana que le descuentan a los trabajadores también. Que es parte para de los, su, para de su los seguro impuestos. de desempleo, pues claro. Que es parte de los impuestos. Pero Claro. lo que te quiero decir es que ese mecanismo que implementó Estados Unidos les está generando unos problemas, porque no necesariamente está destinado a los que perdieron el empleo como tal, sino que algunos empresarios han querido utilizar ese beneficio para decirle a sus trabajadores: mejor te mando de desempleado a tener que estarte sosteniendo. En cambio, en Europa, en los casos de España, Italia, Francia, ellos utilizaron un seguro del desempleo, pero de manera distinta, donde el recurso se le destinaba a la empresa para que la empresa lo destinara a sus trabajadores, como este mecanismo muy similar a lo que estaba proponiendo la iniciativa privada aquí en México, o algo similar a lo que estaba haciendo Locho aquí en el municipio, que le destina... ¿Estás haciendo campaña para Locho? No es que sea campaña. Estoy hablando de ejemplos de algunos que están haciendo de eso que estamos ahorita comentando. Locho, digo, apenas fueron, no sé, 1 millón, 2 millones de pesos que se destinó para empresas para que mantuvieran a sus empleados con el apoyo del salario mínimo. Que digo, pues no es nada, pero pues es una idea de lo que se está planteando. Mira, el gobierno federal está dando 25 mil pesos y no quieren aceptarlo la gente. Porque lo tiene que pagar. Sí. No, y además ahora ya se lo va a ofertar a las trabajadoras, que está bien, a los trabajadores del hogar que están afiliadas al seguro, que son 21 mil, van 2 mil. Sí. Tampoco también dice, bueno, ¿para qué me endeudo si se lo voy a tener que pagar? Exacto. Y con intereses. Exacto. En otro lado se lo están regalando. Aquí, Exacto. pero fíjate, los máximos créditos que está dando el gobierno federal son de 25 mil pesos. Aquí el gobierno de Nacho está dando hasta 200 y 300 mil pesos con los fondos de la nómina, de todos los fondos de los fideicomisos que hay, ¿no? Pero que exactamente, tú diste en el clavo, Fernando. ¿Por qué el gobierno federal no está destinando los recursos o redireccionando el gasto para apoyar a ese sector empresarial y a ese sector trabajador del país? Porque no quiere el presidente cambiar su punto de vista. Ahora, pues. Estados Unidos destina el 16% de su PIB para los apoyos para la reactivación económica. Estamos hablando, Chile está metiendo aproximadamente el 5 o 6%. Todos le están metiendo lana. Bueno, México no le llega ni al 1% de los recursos para reactivar la economía. El presidente se enojó porque el Banco de México destinó 15 veces más que el gobierno federal. El gobierno federal va a destinar 50 mil millones. El Banco de México, 750 mil millones para que tengan liquidez los bancos y le presten a las empresas. Que es lana, no de las reservas en dólares que el banco tiene. Es lana que los propios bancos tienen depositados en el Banco de México como garantías, ¿sí? Entonces se los está regresando para que tengan liquidez. Así y le está diciendo, mira, ahorita tú tienes que darme el 10% de tu utilidad, no me des el 10, dame el 5 para que tu otro 5 lo prestes. O sea, y luego también le está diciendo el Banco de México a los bancos, a ver, tú tienes ahí un bono del gobierno mexicano que le prestaste 5 mil millones de pesos, dámelo y yo te lo voy a pagar, ¿sí? Para que tengas liquidez y prestes. Y luego, aparte, consiguieron miles de millones de dólares también los empresarios con el Banco Interamericano de Desarrollo, que también el presidente se molestó, porque ellos se rascaron con sus uñas, hicieron su lucha y consiguieron dinero, ¿sí? Entonces, lo que el gobierno mexicano está dando en realidad es pena, porque ahora casi no les está dando nada, ¿no? Ahora, en ese sentido, si el gobierno federal destinara los recursos a los estados y los municipios, pues por ejemplo, en el caso de aquí del gobernador del estado, tuviera más capacidad para poder destinar un programa de apoyo para reactivar la economía en el estado. O no los deja comprar vacunas. Exacto. No les autoriza que compren pruebas, pero vacunas no, pruebas. Por eso andamos a ciegas, no sabemos cuántos contagiados hay. Ni insumos. Los insumos también, a ver, que nos digan cuántos de los 2,000 o 3,000 ventiladores que se compraron en China, ¿cuántos han llegado a Colima? No han llegado a ninguno. Ese es uno de los principales problemas. ¿Cuántas pruebas de las 300,000 que llegaron le van a dar a Colima? No le han dado nada. Eso es lamentable, ¿eh?
Bueno, ¿Sabes tú que el 13% de los contagiados y el 12% de los fallecidos es personal de salud? sí, Los desprotegieron. que están desprotegidos Ah, bueno. y que ha despotricado contra la comunidad médica. ¿Cuáles son de los este país. enfermos o las personas más susceptibles de fallecer si les da el coronavirus? Los que tienen cáncer, los que tienen SIDA, los que tienen problemas de hemodiálisis, los que tienen problemas de insulina. ¿Sí? Carecemos de eso. No hay medicamentos para eso. Sí. Ahorita hay desabasto. Hay desabasto de medicamentos. En el IMSS, en el eso es ISSSTE, criminal. No estoy hablando salud. más del presidente, sino de los que deben de comprar y los que deben de asesorarlo en esa materia. Que ha sido uno de los problemas de la centralización de los recursos públicos para que el gobierno federal haga todas las compras. Sin licitar, como las del hijo de Bartlett. Bueno, ese es otro de los principales problemas que enfrenta este gobierno sobre el tema de las licitaciones públicas, que todas las adjudicaciones de los contratos han sido... Ni los ratas del PRI, ni los ratas del PAN hicieron lo que se hace actualmente de no licitar el 80%, El 80% de todas las compras. de las compras no están siendo licitadas. Y ni en tiempos de los ratas del PRI, del tiempo de los ratas del PAN, faltaban los medicamentos, ni los insumos para los niños En con cáncer, Tabasco, ni nada de eso. el Congreso, en su mayoría de Morena, quitó de la ley la licitación pública y le dieron Claro. facultades al gobernador de Tabasco. Dime de cuáles Morena, son los para que estados, diera de manera los directa. estados que más contagiados y fallecidos tienen. Dame de los 8 estados Ujú. con más contagio y con más fallecidos, ¿quién los gobierna? A ver, dímelos. Bueno, pero sí, Morena. Es Morena. ¿Por pero- qué? Porque han seguido al pie de la letra lo que han dicho en las ¿Qué es mañaneras. lo que nos pasó aquí en Colima? Y aquí que aquí Nacho 10 No, días no, antes espérame. cerró las escuelas. Espérame, pero Manzanillo, que está siendo gobernada por una de Morena, es donde más casos de coronavirus Pero hay eso en no te nuestro estado. no, Y es el puerto. ella no se cuadró a la dinámica del gobernador. Él fue la única alcaldesa que no participaba en las reuniones con el gobernador. Ah, ¿no Nacho participaba? Peralta. No. Y ahora lleva cuántos, 40, ¿verdad? Y es la que más casos tiene. Y 8 de Manzanillo. 9 fallecidos, Y Manzanillo, ¿no? exactamente. Ese es uno de los principales problemas. Pero bueno, ahí yo creo que es el puerto también, la llegada de tanto barco, la llegada de tanta gente, ¿no? Pero pues le sumas eso que no quiso adecuarse a la dinámica estatal, pues también eso le puede ser uno de los factores, ¿no? Bueno, comentarles a todas las personas que nos están que están conectadas, pues ya se está acercando la hora de terminar. ¿Ah, ya tan pronto? Sí, porque la gente tiene actividades también. Agradecerles a Rosy Ocampo Corona, Sergio Díaz, Aurora Espíndola, Maile Anguiano, Gracias. Gloria Luz Meneses. Oye, José ¿dónde Amado compraste tu Contreras. teléfono? Sí. No, pues ando yo, ¿cómo se dice? En las páginas de internet donde venden productos ya ¿Es bueno este teléfono? de segunda mano, ahí lo compré de segunda Porque tiene un mano. buen filtro. Sí. No nos ha tocado ningún chairo, fíjate. No, ¿verdad? No está filtrado ese teléfono. No. Voy a comprar uno de esos. No ha hablado ningún chairo. Está bien por ahí. el filtro que trae tu teléfono, ¿eh? Pues es que como a lo mejor hoy te vieron muy chairo, yo creo que pues, ya no necesitamos. Muy defensor del Has presidente. estado muy defensor del presidente. Los defiendes mejor que los propios chairos de aquí. Yo soy presidencialista. Me hice así. Mira, esta foto que tengo aquí, Pedro, Sí. al rato la vas a ver. La fecha con Echeverría en un evento 1971 en el Ajá. Teatro Hidalgo. ¿Cuántos años hace? Ya son 30, 40, 50 años. 49 años. Jesús Polanco, Eduardo Ríos Corona, buena entrevista. Eric Figueroa, José Ramón Negrete nos está viendo, María Angélica Grajeda, Marisol López, Jesús. Qué buena Martínez entrevista. Gasquín, Dice que es buena entrevista. Y esto que no hablamos más de la gente todavía. Alfonso Muñiz Gaitán, Teresa Santana Blay, Marisol López. Saludos, Tere. Dice Marisol López, pero ¿por qué no lo volteas a ver? No parece entrevista. No, es la sana distancia. Y si los veo yo de frente, le aviento las gotitas o me las avienta él. Y no, hay que cuidarnos. Dice que los mandaba a rezar y hacer penitencias. Hay anécdotas de Sam, dice Sí, Gloria así Luz es, Meneses. así
Dice Marisol López que que se le hace una falta de respeto, pareciera que lo ignora con estas medidas que toma de guardar distancia. Marisol, No, discúlpame, prefiero ser respetuoso a que pero me fue contagie. Eden Ortiz Parada, Alex Guerrero, Una disculpa por eso. Agustín Martel. Pero preferimos estar viendo a la gente, mira. Sí, aquí estamos platicando con ustedes. Lina Montserrat, Eli Rincón, Héctor Galindo, el doctor Galindo de la Cruz Roja. Saludos a Héctor. Si hubiera visto la entrevista desde temprano, el tema de voltearse a ver se aclaró desde el principio de la entrevista, dice. Sí. Choforita Centena, Loli Ruiz, Oscar Fuentes, Saludos, Marco Santiago, Héctor Torres, Ramón Preciado. Oye, tenemos buen público, ¿eh? Itzel Orozco, Daniel Landín. Hay varios chairos que ahí andan también, pero pues no han dicho nada. Se ha portado bien. Luisa Es que Chávez. estoy defendiendo al presidente, hombre. Pero- Ya sé cuál es la clave para que no me digan, no me insulten. Pero dime qué argumento puedo usar ahorita un chairo para hablar sobre el tema de la militarización del Yo país. estoy hablando bien del presidente. Imagínate. Yo veo bien que ¿Quién puede ahorita yo veo bien defender que los eso? militares ayuden en los temas de seguridad. Yo lo veo bien. Como están las condiciones del país. Sí, O a como lo han llevado, pues. ¿Verdad? sí, claro. Porque han habido más problemas ahora que antes. El El- feminicidio está cañón. muy- Y se acaba de meter una bronca el presidente con las mujeres, porque Sí, dijo el bueno, presidente también se que el peleó con- 90% de son las falsas. llamadas de violencia femenil en los hogares son falsas. Son falsas. Y ya le salió en sí, ya le reclamaron. Luego hay que hablar después de la ley Bonilla, de los efectos que tiene la ley Bonilla. Pero ya sabíamos. No, pero las implicaciones son enormes. Tiene una implicación con el comportamiento de la Corte. Tiene una implicación de que ya nadie va a poder querer alargar su periodo o prolongarse Pues o claro. modificar. O sea, tiene muchas implicaciones. Pero Fernando, solo a un tirano se le ocurriría ampliar sus términos Bueno, es un legales gobernador. ¿De qué gobierno. partido es el gobernador ese que quiso hacerlo? De Morena. O sea, es tirano. Pues claro, para mí era un tirano de querer alargarse nomás porque se le antojaba. Y con el apoyo de diputados locales panistas, para variar, que estaban ahí hicieron Mira, el tú caldo gordo. recordarás que yo estaba en Baja California en la elección, yo era el delegado del PRI. Ah, sí, me acuerdo. ¿Sí? A mí el presidente del Congreso, Benjamín, que era de Tecate, fue y me dijo, junto con el presidente del PRI, licenciado, me están ofreciendo $1 millón. Y yo lo declaré a la prensa, está en los periódicos de Tijuana, Ajá. de que denunciamos que le habían ofrecido $1 millón al presidente del Congreso, que era priista, por acceder a la reforma. ¿Sí? Y se negó, no aceptó. Y se fue con los del PAN. No, ¿Por qué? no aceptó. En la segunda reforma que hubo, sí aceptó, votó con ellos. Yo creo que Sí le dieron el dinero. se lo han de haber dado, ¿verdad? Pero yo hice la denuncia porque él me dijo, Benjamín, Ujú. que era diputado por Tecate, que le habían ofrecido $1 millón. Ah, pero eso no podía suceder, y menos en pleno siglo XXI y en esta época. No, o sea, ¿Ya sabes quién va a ser el próximo gobernador de Baja California? no me vayas a decir que Jorge Han González. No, Fernando. ¿Quieres que apostemos desde ahorita? Una cena. Una cena. ¿A que no? Ándale. No, por favor, no lo permitan la gente de allá. Olvídate. Oye, Es un ídolo allá. no, un ídolo, pero no, lo que representa ese señor. Para Baja California está bien. Bueno, agradecerle a Eli Rincón que nos Luego te voy a hizo decir temas. luego te voy a decir el de Colima después. No, aquí mira, Alex Guerrero dice 2021, Indira Locho o José Manuel Romero. Falta Agustín Morales. ¿Quién es más? Martín Flores dio una lista grande de Luego Joel Padilla. Sí, Joel Padilla. Luego Claudia Yáñez, Claudia luego Mario Yáñez, Delgado, Mario Delgado. y luego Óscar Ábalos, y luego Jorge Luis Preciado. Jorge Luis Preciado. No, son como 15 que hay. No, sí hay muchos. Y espérate con los partidos nuevos, ¿eh? Va a haber 5 partidos que van a competir, nuevos, que Sí. van a competir por la Y gubernatura. también van a poner su Oye, me candidato. dicen que hoy una comisión del Congreso aprobó la reducción de diputados pluris. A ver, salió el dictamen De la comisión de de la Puntos Constitucionales. Así es. Mas no se ha aprobado en pleno, que se va a tratar Sí, el no viernes. se aprobó. Todavía no ha salido. Pero esta disposición que están planteando... Están reformando la ley, no la Constitución. A ver, es que ahí vamos. O sea, son como los de estos de Morena son como los de Baja California, ¿verdad? No. Van a violar la Constitución. No. Están proponiendo eso, pero... Se ocupan 17 diputados para modificar la Constitución. necesita- No, pero ¿sabes qué más se ocupa? 6 y ayuntamientos. 6 ayuntamientos. Es algo que no va a pasar. No va a pasar. No va a transitar esta propuesta. Me queda claro que los diputados de Morena que le están impulsando,
pues quieren llevarse porras, fanfares de que ellos quisieron reducir. Bueno, los 4 alcaldes de Morena y los 2 alcaldes del PRI pueden hacer 6. 4 alcaldes de Morena. 4, ¿no? No. Manzanillo, Islahuacán, Armería y Tecomán. Tienen 4. Bueno, el de Islahuacán ya no es de Morena. Ah, no, ¿de qué partido es? No, ya renunció a Morena. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y el de Armería? Y la Armería ya anda por las mismas. No, si ya no son los mismos. Pero ¿sabes qué? El de Tecomán también No, anda espérate, por las mismas. Espérate, están pidiendo reducción de diputados y Y de de regidores. regidores. Y cuando voten en los cabildos van a No, votar los regidores actuales, ni modo que voten No. porque haya menos regidores. Claro. Esa reforma no va a pasar. No va a lo dije yo pasar. otra vez. No va a pasar. Yo dije 2 cosas que no iban a suceder. Esa y que no íbamos a regresar a clases el día 18 como dijo Moctezuma. Bueno, pues esas las dijiste, pues son fáciles. ¿Ah, son fáciles? Sí, Fernando. No, dime una difícil. Sí. Sí. Oye. No. ¿Cuál quieres que No, pero pues esa de regresar a clases era algo... Pero si el gobierno de la República, el presidente está diciendo que Bueno, sí. se puede decir, pues dice cada cosa. El otro día le preguntaron a López-Gatell, oye, ¿por qué el presidente dice cosas que no se van a hacer? Bueno, dice, es que el presidente tiene que dar ánimo. Bueno, si se dividen está bien, él que dé ánimo y el otro, Gatell, que diga la verdad. Pero si uno da ánimo y el otro no dice la verdad, No, pues estamos fritos. Peor, pues está peor. El presidente está en su papel de dar ánimo. Imagínate que el presidente se pare en la mañanera en el micrófono y diga, señores mexicanos, pueblo bueno, que me quiere, que me eligió, quiero decirles que la curva no sea plana, porque no hay curvas planas. Y quiero decirles que el número de muertos es tal. No, olvídese, se le viene el mundo encima al presidente. El presidente tiene que... Pero yo prefiero a un presidente que diga la verdad, que me esté dando ánimos y buenas esperanzas. Prefiero a alguien que me diga la verdad para saber qué decisiones debo de tomar como ciudadano, como gobernante, como representante popular, como lo que tú quieras. Yo prefiero que me diga la verdad, Fernando. Bueno, los presidentes dicen verdades políticas. Y a veces lo que dicen hay que Bueno, pensar son lo políticas, contrario. son políticas. Si No, dice no que sí, quiere, es que es no. no quiere decir que sean verdades. Son las verdades políticas, ¿no? Sí, Así como hay mentiras políticas, ¿no? Sí. Oscar Valdivia Macedo nos manda saludos a ambos. Saludos. Sergio García, de ahí de La Polar. Saludos. Roberto Carlos Aro Rivera, saludos al licenciado Fernando. Me acuerdo cuando me dio la beca Pronaves de la Universidad de Colima. No, yo no se la di, se la ganó él. Sergio García nos dice, no se oyen los chairos, es correcto. Marco Álvarez Sepúlveda, que cuente una anécdota con AMLO. Que si tienes anécdota con AMLO, no te tocó. Tengo una plática con él en el informe de Lázaro Cárdenas de Michoacán. Él era jefe de gobierno y yo era gobernador de Colima. O sea, coincidimos López Obrador y yo. Y coincidimos también con Fox. En el informe de Lázaro Cárdenas. Sí, de Lázaro. Y entonces yo me tocó sentarme a un lado de él. Yo era gobernador de Colima y él era jefe de gobierno, creo. Era jefe de gobierno. Sí, era jefe de gobierno porque nos tocó juntos. Ajá. Nos tocó juntos un tiempo, el jefe de gobierno y yo gobernador. Y me dijo el que hoy presidente, me dijo, mira Moreno, por mi apellido, no por Morena, no estaba aprendiendo nada. Me dijo, mira Moreno, me dijo, no se les vaya a ocurrir llevar de candidato a Roberto Madrazo en el 2006. No se les vaya a ocurrir. Me lo dijo el presidente, el hoy presidente. Y le atinó. Latino, porque sí fue el candidato. Antonio Esparza nos dice, excelente entrevista, ojalá haya una segunda parte. Pedro Ureña nos está viendo, Felipe Baldovino, Salvador Nava, Oscar Valdivia dice, así es, le dicen papá Hank allá a Jorge. No, pues es que el maestro, el profe Oscar Valdivia ya se siente... Acaba de hacer una encuesta y Morena tiene creo que 12 puntos y Han 60 y tantos. Chintras. No, hombre, ojalá que no pase. De todos modos, te voy a apostar la comida, Fernando. Desde hace tiempo, las mujeres nos dimos cuenta que con el presidente estamos en retroceso, dice Teresa Santana Blake. Aquí en Colima ya se han visto las consecuencias de la actuación de por lo menos 2 representantes populares violentos de ese partido con los discursos del Ejecutivo los motivan. ¿Quiénes son violentos?
que las mujeres, 2 representantes populares. Bueno. Me imagino lo del tema del regidor. No, y lo del alcalde. No, y Vladimir, con las 2 diputadas y que que agredió. también Ahí la Vladimir. denuncia penal todavía en contra de él. No, ya se resolvió, ¿no? Ya no. Sí, ya le dijeron que sí había hecho violencia de género con 2 diputadas de su ¿Sí? partido, con Claudia Aguirre y otra y esta Yasmín, sí. que renunció, bueno, pidió licencia a su sí, pero son 3. Fueron a México a acusarlo, ¿no? Hasta México fueron allá. Claudia Yáñez hizo un posicionamiento desde la Cámara de Diputados por esta violencia de género por parte del diputado de Morena. Y luego, bueno, también hay otras historias y antecedentes que platican ahí de Vladimir respecto a cuestiones privadas, personales. No le demos importancia. Pero a esas cosas. No le demos importancia. No, pues no lo termínalo ya de agótalo en el tema, ¿no? Oscar Fuentes, Javier Duarte entregó agua destilada en vez de las medicinas. De los quimio de niños y niñas con cáncer, desabasto. Ser como las inyecciones que mataron a los petroleros en el hospital de Veracruz. Ahora ya con el gobernador de Morena, ¿no? Que mataron a 8 o 10 petroleros, ¿verdad? Es lo que yo digo, ¿de qué argumento pueden sacar ahorita los chairos si están peor, hijo de la madre? Carlos Cardona también nos está saludando, Lorena Rodríguez Ochoa, Brenda Gutiérrez, saludos, exalcaldesa. Saludos a Brenda de la Villa. Gloria Luz Meneses, pero licenciado es excelente visionario, no le quites créditos. Traes defensores, Fernando. No, yo nomás digo que esas están muy fáciles, esas que vaticinó, unas más difíciles. Que ha sacado también unas difíciles. Carlos Hugo Vázquez Anguiano, Karina Manso Álvarez, Juan Pedro Vera y Teresa nos dice, por eso dije que por lo menos. Pues agradecerles que nos hayan acompañado en esta transmisión, ya nos pasamos de la hora, 1 hora 26 minutos. Este ejercicio es con la finalidad de tratar de diferentes temas de interés público, que conozcan de diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, desde diferentes visiones, desde diferentes experiencias, como en el caso de quien hoy me acompaña, Fernando Moreno. Y la idea es seguir haciendo estos ejercicios con otras figuras importantes. ¿Ya no me vas a invitar? Sí, no. Luego vamos a hacer con otro, ya vas a borrar. Ya. No solo pues tú y yo, sino también otros personajes. ¿Cuándo volvemos a vernos? A ver. También, pues ponle tu fecha, Fernando, tú dime. Mañana, ¿cómo andas mañana? Porque hay muchos temas. Yo estoy muy desocupado. No, sí, pero pues, no, yo sí tengo que salir a chambear aún con la pandemia. Pero podemos programarlo para la siguiente semana, ¿qué te parece, Fernando? ¿El otro lunes? El otro lunes nos volvemos a ver y sirve que tenemos más carnita durante la semana con esto de lo que estábamos platicando, de esta iniciativa que están promoviendo aquí en Colima los diputados, que es también está el tema de lo de la diputada que después de 15 días señalaron de que sí, una desaparición. Pero ya va a intervenir el gobierno federal, ¿no? Pues yo digo que la situación está complicada. Está bien que intervenga el gobierno federal, yo creo que eso es bueno que coadyuve, ¿no? Pues bueno, eso pero ayuda. Sería ya otros temas que podríamos analizar, pero pues más que nada agradecerles a todos ustedes que se hayan tomado este tiempo de acompañarnos. Lo hacemos con el afán de crear este tipo de ejercicios para que ustedes estén bien enterados desde diferentes ópticas, diferentes perspectivas, y no hay ningún interés en particular por querer quedar bien, mal, o hacer quedar mal a alguien, ¿no? Ahora Fernando ahora sí le puedo decir que me llamó la atención que ahora se convirtió en el más chairo de los anti-chairos, ¿verdad? Pero bueno, es parte de esto de... Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo en que el ejército ¿ves? Participe en ¿Cómo labores es de posible seguridad. que me digas eso, Fernando? En las condiciones que el país está así. No, Fernando, por favor. Aquí siempre ha habido más muertos y más robos y más todo. Pero pues sigas viendo con el ejército no es la solución, ya está la Corte Interamericana establecido que no es lo mejor tener a los militares haciendo labores de seguridad pública, se tienen que tomar otras decisiones. A ver, lo que el presidente está reconociendo es que la Guardia Nacional no le funcionó. ¿Cómo le va a funcionar si la mitad andan al servicio de Trump deteniendo migrantes? No, pues no va a funcionar. Yo lo que pregunto es, la única pregunta es, señor presidente, yo estoy de acuerdo con usted de que saque al ejército a las calles,
para que ayuden en cuestiones de seguridad, pero va a permitir usted que los insulten, que los escupan, que les quiten las armas, que los sienten, que los amarren, que les quebren sus equipos y les dañen sus vehículos y que los humillen. Si eso salen, no estoy de acuerdo. No, bueno, pero pues tampoco van a salir a una guerra. No, Entonces, a coadyuvar. Pues coadyuvar, el ejército, tú lo mismo lo dijiste, bajo las órdenes de quién, de los mandos militares. ¿Y qué ha pasado cuando el ejército ha estado en las calles? Ahí están todos los antecedentes. Es que, Pedro, han llevado a tal situación al Aguas país Blancas, que no queda otra más que esa. El ejército ha hecho ha lastimado al pueblo de México en su actuar. Y ha sido un derramamiento. No, yo no quisiera que así fuera, Pedro, pero la realidad del país hay que enfrentarla. Si tú lo estás diciendo, que estamos casi como en los 70s con este presidente, imagínate que nos pase lo mismo de aquella época con un presidente que tiene esos... No, ahora hay organismos de control. La Corte acaba de acreditar que es una Corte independiente. Con la ley Bonilla. La ley Bonilla. Incluso los tres ministros que propuso el presidente, votaron en contra de la ley Bonilla. Yo me voy con esa parte que la oposición ha acreditado cuando se ha necesitado que impida. La oposición impidió que hubiera una reunión de la Comisión Política Permanente y que aprobara que el presidente podía modificar la ley de presupuesto para manejarlo a su antojo. Se lo impidieron. La oposición impidió en el Senado que la revocación de mandato fuera en la elección intermedia del 21, lo cual está bien. La oposición se opuso también a que le quitaran el 50% de los partidos políticos. Sí. Hay un bloque opositor que no está dejando al presidente que haga lo que quiera. Pero ese bloque opositor no va a poder evitar que pueda haber un derramamiento de sangre con los militares en las calles. Pues el derramamiento está hoy, se mueren 100 diarios en las calles. Por eso. Hay un promedio de 3,000 al mes. A mí me preocupa que el ejército esté haciéndolo incluso con aquellos ciudadanos, con la parte de la sociedad civil que ni la deben dijo el presidente, como ha habido casos donde el ejército le ha disparado a familias en sus vehículos en retenes militares. Que la gente ya se porta bien, que la gente, que el pueblo bueno ya entendió el mensaje de los abrazos. Que abrazos ni que no. Pero bueno, si no, vamos a seguir aquí y no nos vamos a despedir, pero por el respeto a quienes nos están escuchando, los tiempos, el respeto del tiempo de aquí de Fernando Moreno. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta prácticamente hora y media y estaremos haciendo más ejercicios como este. Ya quedamos la siguiente semana, el próximo lunes, otra vez vamos a estar aquí platicando, debatiendo los temas, Fernando Moreno y un servidor. Nos vemos hasta la próxima y como siempre les digo, despierta Colima. Hasta la próxima.